jueves les doy la más cordial bienvenida a la serie La Triste y la Colorada. En esta ocasión nos acompaña Belén Bolaños Martínez, candidata a magistrada de circuito en materia penal. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, catedrática de las asignaturas de Derecho Procesal Penal, Juicios Orales en materia penal y Teoría del Caso en Juicios Penales Adversariales. Por sus méritos académicos fue designada por el Consejo Técnico recipiendaria de la Cátedra Extraordinaria Emma Mendoza Bremounts. A partir del año 2023 fue designada secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Penal. Es maestra y doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Bienvenida, jueza. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy. No, al contrario, Judith. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias también a tu auditorio. Eres maestra y doctora en Derecho. Nunca dejaste de trabajar y estudiar desde que iniciaste tu carrera. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos. Bueno, pues mira, como cualquier estudiante con el ímpetu de salir adelante y siempre de aprender, comencé, yo soy egresada de la escuela pública y por supuesto cuando ya concluía el tema de la preparatoria, pues yo ya había definido mi vocación desde muchísimo antes y por supuesto que la oportunidad de poder ingresar al Poder Judicial no la desperdicié. Me acerqué a un juzgado, en aquel entonces te estoy hablando de 1999, en un juzgado de los llamados de paz que eran los encargados de resolver cuestiones, mejor dicho, delitos no graves. Y comencé como meritoria, de tal manera que pues quizá me vieron potencial y fíjate que me daba la oportunidad el juez de poder yo tener una plaza en ese momento, pero me dijeron, se va a abrir una sala penal y yo pues como que siempre quiero buscar algo diferente y en el año 2000, concretamente en el 11 de enero, o sea, es que lo recuerdo perfectamente, el 11 de enero del año 2000, ingresé al Poder Judicial y desde ahí comencé a escalar con todos los cargos de carrera judicial hasta llegar a ser juzgadora en el año 2010. De hecho, pues quiero compartirte que fui pionera de ser juzgadora en ejecución de sanciones penales, una materia que no existía en la Ciudad de México. Luego también la inquietud de pasar al sistema penal acusatorio con motivo de la reforma constitucional de 2008 y hoy en día pues soy jueza de enjuiciamiento. Muy feliz, la verdad. Ahora, sabemos que en el Poder Judicial hay mucha competencia. ¿Tu género fue un obstáculo para tus ascensos? Bueno, sin duda, el tema de las mujeres, como en cualquier institución, es un tema polémico, precisamente porque se dieron muy pocas oportunidades en el pasado a las mujeres para poder ingresar al Poder Judicial, pero no solo para ingresar al Poder Judicial, sino para poder tener una plaza digamos de nivel medio, medio o superior en cuanto a su liderazgo, ¿no? Y sobre todo el tema de la responsabilidad que uno asume. Fue difícil porque, por supuesto, cuando yo ingresé como una estudiante, pues siento que no me tomaban muy en serio mis compañeros de trabajo porque no se estilaba de que tú fueses meritoria para que alguien más te enseñara, sino que cada uno, pues como se dice, ¿no? Cada uno se buscaba la vida, cada uno, si teníamos inquietud de aprender, pues simplemente nos teníamos, por un lado, que poner a estudiar y por otro, preguntar mucho. Y esa fue la manera en que yo pude lograr aprender primero, en mis primeros años como pasante en Derecho, pero fue hasta que me titulé y me dieron la plaza de proyectista, en donde yo pude ya delegar cierto tipo de responsabilidades y apoyarme con los compañeros. Pero claro que fue complejo el salir adelante, porque simplemente recuerdo que en aquellos años los jueces, al menos en materia penal, más o menos el 85% eran hombres. Uf. E incluso cuando comenzó el sistema penal acusatorio, con motivo de la reforma constitucional en 2008, que entró en vigor en todo el país hasta 2016 y en la Ciudad de México en 2015, fíjate que tuve la oportunidad de formar parte de esa primera generación de juzgadores y solamente éramos 8 mujeres frente como a 50 hombres, pero es que éramos solo una primera generación de jueces. Ahora yo te digo, pues lo que siempre se habla es procurar la paridad en todas las instituciones y qué mejor que en el Poder Judicial. O sea, si
si se supone que el Poder Judicial es el que se encarga de garantizar la igualdad sustantiva, pues si no garantizamos la igualdad desde las entrañas del Poder Judicial, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Y si me permites darte solo un dato, hasta hace 2 años, en la Ciudad de México había 127 hombres frente a 61 mujeres. Y eso que ya la oportunidad para las mujeres cambió notablemente a partir del año 2015, cuando se hicieron los primeros exámenes para jueces, pero ya no los de los que veníamos del anterior sistema y de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, sino ya jueces que entraron directo al Poder Judicial para ocupar un cargo del sistema penal acusatorio. A ti, jueza, te tocó migrar al nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Porque tienes muchísimos años como jueza y estos ascensos que me comentas con este reducido número de mujeres, pues ha de haber sido complicadísimo. Fue complicado, pero afortunadamente cada vez más también los hombres son conscientes de que si las mujeres tenemos las mismas aptitudes, habilidades y destrezas que los hombres, la gran pregunta que siempre nos hacemos es por qué no ocupan los mismos cargos de poder dentro del Poder Judicial, porque no se trata nada más de que las mujeres, de que haya muchas mujeres, como luego se dice, no, es que ya son, al menos en la plantilla de recursos humanos ya son el 50% y el 50% hombres. Sí, pero lo que pasa es que las mujeres no ocupan cargos de alto poder y precisamente pues el Poder Judicial es el reflejo de la realidad nacional y debemos de cuestionarnos por qué las mujeres no ocupamos esos cargos dentro de los órganos jurisdiccionales. Estamos trabajando en ello y bueno, pues yo hago lo propio, participando en cuanto reto se me presente, enfrentándolo para poder pues ocupar un cargo o continuar, mejor dicho, en la carrera judicial, ¿no? Y preparándonos, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Para seguir avanzando, que eso no debe de cambiar nunca. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como juzgadora? Pues sin duda alguna garantizar la protección de los derechos de las personas justiciables, como pues podría decir que como conocedora de la materia penitenciaria y la materia penal, al ser juzgadora de ejecución de sanciones penales y en materia penal, el mayor reto que he advertido es garantizar un verdadero acceso a la justicia. O sea, no solamente se trata de sustanciar procesos, de aplicar de manera fría la ley, sino que exista una verdadera, más allá del esclarecimiento de los hechos, o sea, que en el caso de la víctima pues logre la reparación del daño y que en el caso de la persona justiciable, si es que es responsable, pues por supuesto que imponer una sanción que se adecue, que sea proporcional al delito que cometió. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de las víctimas, siempre ir más allá, siempre procurar garantizar un derecho fundamental que es el de la reparación del daño y que yo siento que se malinterpretó históricamente como una retribución, como un pago a las víctimas, pero que no se tomaba en cuenta, por ejemplo, el proyecto de vida de las personas, no se tomaba en cuenta las especificidades de las personas, porque sí son víctimas, por ejemplo, de un delito de homicidio, pero no se trata solamente de garantizar la indemnización y el pago de gastos funerarios, sino que se trata de ver a quién va dirigida esa resolución, si es una persona indígena, es una persona con discapacidad, es una persona migrante. O sea, creo que hoy el reto que tenemos las personas juzgadoras es garantizar la protección de los derechos de esas personas desde su ejercicio mismo en el proceso penal, darles voz para que puedan ellos hacer uso de la voz y sobre todo presentar sus pretensiones al órgano jurisdiccional y que nuestra resolución pues sea íntegra en el sentido de poder tomar en consideración todo lo que fue planteado en un debate. Y en el caso de las personas acusadas o sentenciadas, bueno, pues yo te podré contar infinidad de retos, porque lamentablemente aquellas personas que están privadas de la libertad de manera sistemática se violentan sus derechos humanos. O sea, no se trata, o sea, muchas veces las personas, bueno, se tiene esa errónea idea de que los jueces solamente resuelven en una audiencia y dictan su resolución y se acaba el tema. Pero realmente el drama de un proceso penal involucra a la persona, involucra a sus familias e involucra su día a día en un centro de reclusión. O sea, desde qué actividades van a realizar, de si no hay gobernabilidad en determinado centro y, por ejemplo, se enfrentan a un ambiente hostil,
si son personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, si en efecto les proporcionan sus medicamentos, si les es respetado, por ejemplo, el ejercicio de derechos como el de los derechos sexuales y reproductivos, en el caso de hombres y mujeres también, porque todavía hay pues normas que parecerían discriminatorias de que si no estás casado o si no estás no me presentas una constancia de una relación de hecho, pues no puede ingresar cierta persona para la visita íntima. O sea, te puedo contar los retos, un sinfín de retos a los que me he enfrentado, pero siempre yo le veo no el lado de no se puede, ¿no? Siempre mi respuesta es vamos a ver cómo podemos garantizar el ejercicio de este o de otro derecho. ¿Cómo se puede mejorar también? No, siempre sin duda, se puede mejorar. Sin duda. Recientemente se reformó la Constitución en materia de prisión preventiva. Explícanos, por favor, jueza, ¿por qué no se utiliza en México con mayor frecuencia el brazalete electrónico? ¿Cómo funciona? Bueno, es que históricamente la prisión preventiva se ha empleado como una medida para garantizar pues que un procedimiento determinado se resuelva sin que se evada a una persona. Es una cuestión, yo lo veo más de política criminal, en donde pues México, por supuesto que ya ha sido condenado varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se ha considerado también de manera errónea como una pena anticipada. Afortunadamente con el sistema penal acusatorio se está erradicando este modelo y por supuesto con las condenas de la Corte Interamericana que tenemos que observar las personas juzgadoras, en donde fíjate, Judith, que siempre tenemos, o sea, antes de la incorporación del sistema penal acusatorio, la prisión preventiva era sistemática, ¿sí? O sea, había libertades mínimas para poder continuar con su proceso y todo, la averiguación previa prácticamente era la antesala de una sentencia condenatoria, porque no había la posibilidad de que las otras partes, salvo el Ministerio Público, realizaran una investigación. Y lo mismo en el tema de la prisión preventiva. Se dictaba el famoso auto de formal prisión y de manera automática se imponía la prisión preventiva. Entonces, hoy en día, por supuesto que ya todo el mundo nos espantamos, porque afortunadamente con el sistema penal acusatorio, con la entrada en vigor desde el año 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconocen 14 medidas cautelares, muchas de ellas en libertad, y solo algunas restrictivas de la libertad. Por ejemplo, el brazalete electrónico y la prisión preventiva. ¿Por qué se aplicaba tanto la prisión preventiva? Pues porque antes no existían otras opciones. Hoy en día, afortunadamente, yo soy una defensora de las alternativas a la prisión, porque como lo sabemos, un lugar cuya naturaleza es la exclusión no puede reinsertar a ninguna persona. De hecho, desde la Constitución del año de 1917, fíjate que la aspiración para imponer una pena era que la persona se regenerara. Entonces eso era muy cuestionado porque se trataba a las personas privadas de la libertad como sujetos enfermos, que por supuesto que luego de cumplir con una determinada sanción se pensaba que ya nunca más iban a cometer delitos. Esto cambia en los años 70, se cambia la palabra de regeneración por readaptación, pero pues tampoco eso se confirmó, que tampoco era un término correcto para el proceso de una persona en reclusión, porque hay que reconocer que la dignidad es el epicentro de los derechos humanos y todas las personas tienen capacidad de autodeterminación. Entonces, con independencia del lugar en donde estén, si ellos deciden cometer nuevamente un delito, pues no va a haber poder humano que lo impida. Lo que pasa es que México es un país en vías de desarrollo penitenciario y lo que puedo decirte es que afortunadamente ahora con la nueva base del sistema penitenciario, que es la reinserción social, y con otras opciones para que las personas puedan estar vinculados en el proceso sin que necesariamente estén en una prisión, como el brazalete electrónico, permiten no solo que la persona no sea excluida de su núcleo primario, o sea, de su familia, de su trabajo, que puedan seguir produciendo, que puedan, no necesariamente tienen que usar un uniforme, que puedan comer lo que decidan, que puedan realizar actividades laborales, deportivas, recreativas, de cualquier otra índole. Y es un modelo que permite con mayor, en mi consideración, si se difundiera más en nuestro país,
permitiría lograr esa verdadera reinserción social. ¿Qué recuerdo tienes como jueza de ejecución? Uy, tengo muchísimos. Me imagino. Desde los más, pues yo lo puedo decir desde los más tristes hasta los más agradables y muchos que, todos ellos, mejor dicho, que me dejaron muchas enseñanzas, ¿no? Muchas enseñanzas. Por ejemplo, en el año 2011 entramos en el ejercicio jurisdiccional los primeros jueces de ejecución del país. No éramos ni 35 en toda la República Mexicana y en la Ciudad de México éramos únicamente 2 mujeres. Afortunadamente también era, qué orgullo, era mujer, por supuesto, mi compañera. Y fíjate que en aquel entonces, 2011, lo recuerdo perfectamente, la población penitenciaria en la Ciudad de México era de 42,000 personas. La Ciudad de México se caracteriza a nivel mundial por ser una de las más pobladas en el mundo. Entonces eso ya nos da una visión de cómo es la población penitenciaria en nuestro país, porque obviamente mucha gente, o sea, no nada más nativa de la Ciudad de México, sino del área conurbada, de los estados, de otros países, porque también México es un país de tránsito de las personas migrantes. Entonces toda aquella persona que cometía un delito, pues en la Ciudad de México, ¿a dónde era recluida? Pues en la Ciudad de México, ¿no? En aquel entonces eran solo 11 centros de reclusión para personas adultas. Y recuerdo mi primer día como jueza en el Reclusorio Sur. Llegaba a mi oficina aproximadamente a las 9 de la mañana, pero yo desde el Reclusorio Sur, pues para quien lo conozca, que está en la alcaldía Xochimilco, pues sí, es una subida, ¿no? Está en un lugar muy alto en la ciudad. Y yo veía que había mucha gente formada, pues yo me imaginé, no sé qué regalan, pero ha de ser algo buenísimo, porque la verdad... me voy a formar. Sí, exactamente, había a las afueras del reclusorio, la gente ya estaba formada. Entonces yo llego al juzgado y resulta que todos venían conmigo, que todo mundo traía sus copias de su sentencia de primera y segunda instancia, incluso del amparo, sus diplomas de las actividades que habían realizado y ya estaban formados y con la mayor disposición de que yo les dijera cuándo iban a ser preliberados. Eso me demostró la magnitud de la importancia del juez de ejecución. ¿Por qué razón? Pues porque mira, en el pasado los jueces penales dictaban su sentencia y ellos mismos se encargaban de ejecutarla. Sí, en efecto, ellos mismos se encargaban de decir, bueno, ya te impuse 20 años de prisión, pero yo mismo voy a resolver que la reparación del daño la vas a realizar en parcialidades, en 6 parcialidades. Y luego nada más le informábamos a la autoridad penitenciaria que dependía del Poder Ejecutivo, bueno, esta persona ya pagó la reparación del daño, entonces puede ser preliberada, puede ser, pero no era una decisión vinculante para la autoridad penitenciaria, porque me encontré con muchas decisiones, por supuesto, o sea, así se manejaba, de que de nada servía pues una resolución de amparo, incluso, porque en la autoridad penitenciaria decían, pues por como trabajaste 2 días, pues ya te voy a remitir 1, o bueno, pero también trabajaste horas extras, mejor te remito 2 o 3 días. Y bueno, resulta que no había un verdadero control de las sanciones. Lo que pasó con esta reforma tan importante es que si el juez penal decidía cuál es la pena que merece una persona, entonces lo lógico es que la misma autoridad jurisdiccional, pero ahora con el nombre de juez de ejecución, determinara cuál es la necesidad de que compurgara con esa pena. Entonces, ¿qué es lo que me enseñó la experiencia en materia de ejecución de sanciones penales? Pues obviamente que hay otra realidad, otro mundo paralelo que precisamente, por ejemplo, en momentos electorales ni siquiera se toma en cuenta, porque no es un lugar que pueda representar en algún momento algún voto. Lamentablemente que son instalaciones, en el caso de la Ciudad de México, de los años 70, y pues no hay un presupuesto para que haya más infraestructura, para que las personas estén en mejores condiciones, pero por eso la importancia del juez de ejecución, porque a diferencia de otros países, el juez de ejecución no vigila, el juez de ejecución ve las condiciones de gobernabilidad de las personas privadas de la libertad, por ejemplo, desde que si se peleó con un compañero y el correctivo disciplinario que le impusieron es proporcional, o sea, solamente una amonestación y no lo vuelvas a hacer, o lo aislaron, o le cancelaron, o le restringieron la visita familiar, porque muchas decisiones pues pueden ser ajustadas a derecho y como todo pues tiene las personas derecho a impugnar, y quién es la persona que va a decidir en definitiva la situación de las personas privadas de la libertad.
no importa que sean procesados, sino también sentenciados, ese juez de ejecución. Uf, qué importante función. ¿Y cómo has vivido esta experiencia en la campaña electoral? Pues mira, sin lugar a duda, imagínate, con 25 años de experiencia en el Poder Judicial, yo pues también nos dejamos, todo es inercia, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda participar en un proceso electoral partiendo desde que nadie tiene experiencia, por ejemplo, una persona con nuestra formación y que toda nuestra vida ha estado dedicada al Poder Judicial? Al estudio. Y al estudio, por supuesto, de los asuntos, pero en la sala de audiencias, ¿no? En la sala de audiencias. Ahí es donde lo damos todo, pero en el tema de una campaña electoral representa no solo desde que te ocupes de nutrir tus redes sociales, sino en efecto, ir al territorio, o sea, no ser de escritorio, sino de territorio, en donde hables con la gente, pero desde otra óptica, porque nosotros no es que no hablemos con la gente, en mi caso no es que esté encerrada y con la puerta tampoco cerrada, ni mucho menos, pero tú conoces la visión de la justicia desde otro lugar, desde otro enfoque, porque no necesariamente, o sea, a veces uno dice, estudias tanto que terminas sabiendo poco, porque nos especializamos tanto con especialidad, con doctorado, con todo, pero nos centramos mucho, por ejemplo, en mi caso, en el tema penal. Pero hay otras formas de ver la justicia. Por ejemplo, ahora que yo he tenido la oportunidad de hacer campaña y de recorrer las calles de Iztapalapa, que es el Distrito 1 judicial en materia federal, que está exactamente en Iztapalapa, solo en Iztapalapa, en la parte que se conoce como de la Corbata, y las sierras, los distritos 20 y 22 electorales, es ahí en donde yo, hoy por hoy, pues en mis ratos libres después de la oficina, justamente si hoy no estuviera contigo, estaría en Iztapalapa y los fines de semana estaría caminando las calles y aprendiendo tanto de la justicia, por más increíble que pueda parecer. Fíjate que apenas este sábado una persona se acercó conmigo porque yo le estaba explicando, mire, yo soy jueza, estoy participando en el proceso electoral, mi aspiración ahora es ser magistrada, y le estaba explicando qué es lo que hace un magistrado, revisar, en términos muy simples, obviamente, la actuación de los jueces, etcétera. Me decía, pues es que yo tengo un problema. Y bueno, pues tiene mi atención, ¿no? Por supuesto, señora, dígame en qué puedo apoyar. Pues fíjese que fui a tal oficina, no recuerdo qué, a pedir trabajo, pero perdí mi constancia, me perdieron, mejor dicho, mi constancia de alumbramiento. Y ahora no puedo registrar a mis hijos. Uf, qué complicado. Y le digo, a ver, señora, ¿y ya acudió a esa institución? No, sí, ya fui 2 veces y definitivamente no la tiene. Bueno, no hay problema. Usted, bueno, yo consideraba, ¿verdad? No hay problema, porque uno lo ve desde otra óptica. Y decía, mire, señora, usted no se preocupe, ¿en dónde tuvo a su hijito, no? ¿En dónde nació su hijito? Y ya me lo explicó y le dije, bueno, pues vamos a solicitar incluso no solo la partida de alumbramiento, si le es útil su expediente clínico. Y me decía, ay, no, muchas gracias. ¿Qué aprendizaje recibí? Como esa, muchísimas historias. Bueno, también quiero decirte antes de mi aprendizaje, un comerciante ambulante que trabajaba en un mercado, que lo llegaron por la tarde en Iztapalapa a asaltarlo, y lo que él hizo, pues sus instrumentos de trabajo, entre ellos hay un cuchillo, decirle, pues no, definitivamente de aquí no te llevas nada, ¿no? Defendiendo, claro. Defendiendo su patrimonio, defendiendo su lugar de trabajo, etcétera. Y lo que hizo la otra persona fue pedir apoyo a una patrulla de que lo querían matar. Y estuvo privado de la libertad por el delito de tentativa de homicidio. Qué enseñanza todas estas historias me han dejado, en que la justicia sí hay que bajarle, como dicen coloquialmente, 10 rayas desde nuestro lenguaje. Y que en el tema penal, o sea, podemos nosotros hacer justicia no nada más aplicando la ley, sino escuchando a la gente. Siendo más sensibles. Siendo más sensibles, siendo más empáticos, pero lo que quiere la gente, una respuesta sencilla y una respuesta precisa, concisa y rápida. Eso es a lo que estamos apostando hoy con esta reforma. ¿Y es posible que sea más rápida? Pues mira, el procedimiento penal, yo siempre me he preguntado lo mismo. Sí. Me he preguntado lo mismo. ¿Puede existir voluntad de los operadores de todos de decir, no, pues yo me comprometo a impartir una justicia más rápida? Pero ¿qué creen? El procedimiento penal no nos lo inventamos. Está en la ley, es de orden público y no está sometido a la voluntad de los intervinientes. Pero lo que sí podemos hacer es que
El juez ya también está facultado para imponer en algún momento, para aplicar en algún momento la ley o para inaplicarla. Es decir, aunque es una norma constitucionalmente válida, pero para un caso en específico puede resultar desproporcional su aplicación y resultar en consecuencia inconvencional incluso. Entonces, todo esto creo que sería posible si todos los juzgadores ahora asumimos ese gran reto de que no nada más es seguir los tiempos de la ley, ¿no? Cuando podamos resolverlo de manera más rápida y ágil, podemos hacerlo. Y hay muchas figuras que están previstas en la ley, pero que no han sido explotadas. Por ejemplo, en los países donde ya el sistema penal acusatorio está consolidado, te estoy hablando de Chile, te estoy hablando de Puerto Rico y de Estados Unidos, Sí. Nadie llega a un juicio oral, por ejemplo. Todo se resuelve Los antes. asuntos más complejos, exactamente, se resuelven antes. Y digo, no quiero hablar de algún tema en especial, pero todos hemos escuchado en las noticias los temas de narcotráfico, etcétera, Claro. o de personajes que cometen delitos y que están actualmente privados de la libertad, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sus procesos no se resuelven como aquí luego de 2 años o 3 años, ¿no? Sino que todo mundo busca una causa de evitación del juicio porque sabe que una justicia rápida es una justicia, también puede implicar una justicia negociada y que le represente algún beneficio a todas las partes, no nada más a la persona acusada. Y al final eso es lo que se busca, ¿no? Eficacia también y eficiencia. ¿Y cómo se va a llevar a cabo la votación en este proceso electoral, jueza? Bueno, para empezar, la convocatoria es el 1 de junio, en donde no habrá, a diferencia de otros procesos electorales, casillas especiales, por ejemplo, para personas con discapacidad. No habrá esos ajustes razonables, por ejemplo, con técnicas de braille, etcétera. Se va a disminuir el número de los lugares en donde va a haber casillas y pues nos enfrentamos a un reto no menor porque se van a elegir 881 cargos solo en el Poder Judicial Federal, más los cargos de cada entidad federativa. Vamos a elegir a 5 candidatos a magistrados de un órgano novedoso que es el Tribunal de Disciplina. Sí, que sustituye a lo que históricamente desde 1995 fue el Consejo de la Judicatura, en donde pues se realizaban funciones, con mucho respeto, pues esencialmente administrativas y no conocíamos de tantas sanciones a las personas juzgadoras porque en sí no había pronunciamiento respecto del arbitrio judicial, o sea, no se podía incidir en lo que había decidido un juez a partir de haber sustanciado un procedimiento y bueno, pues digamos que siempre todos los cambios, yo lo veo así, son para mejorar. Entonces, el Consejo de la Judicatura hoy cambia por un tribunal de disciplina que tendrá como misión pues advertir conductas que no se adecúen o no se apeguen tanto al texto constitucional como a las normas secundarias que de ella emanan y por supuesto un órgano administrativo que se encargará también de ver, pero no la función jurisdiccional, sino del resto de los operadores, que o sea, no se podía, por eso se confundía mucho la función administrativa de la función jurisdiccional. Se elegirán también a 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Sí. Qué importante es esto. Y a algunos magistrados de las salas regionales. Se elegirán a 464 magistraturas de circuito en todo el país y a jueces de distrito. Solamente quisiera resaltar que en el caso de las magistraturas de circuito, el color de la boleta, porque todas se distinguirán por un color, será el rosa. En el caso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías se dividirán para efectos de este proceso en 11 distritos electorales y bueno, pues será un ejercicio muy novedoso, interesante para todos y sin duda el punto de partida pues también para otros enfoques y que el día de mañana pues también se pueda mejorar pues este proceso. Que esa es la finalidad. Esa es la finalidad como todo, siempre mejorar, no ver obstáculos, sino oportunidades. Con esto me voy a la pausa. No se vaya, regresamos.
de regreso en la serie La Triste y La Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Seguimos conversando con Belén Bolaños Martínez, candidata a magistrada de circuito en materia penal. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueza. De verdad que me da mucho gusto escucharte como mujer, me da mucho orgullo y además que estés participando en este proceso electoral, que sencillo no es, pero sin embargo creo que lo están haciendo con mucha entereza, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y por cierto, ¿te ha tocado conocer algún caso de una persona en la cárcel que sea inocente? Bueno, fíjate que el tema de los jueces siempre es muy polémico y poco entendido. ¿Por qué razón? Porque los jueces en cualquier materia, específicamente en materia penal, cuando nosotros presidimos un juicio oral, por ejemplo, siempre las partes tienen una postura antagónica porque claramente no pudieron resolver su conflicto en el sentido más amplio de la palabra por otra vía y por eso se someten digamos que al conocimiento de un órgano jurisdiccional para que pueda decidir a quién le asiste la razón y qué pretensiones se atienden por parte del órgano jurisdiccional. De 10 asuntos que presida, por ejemplo, un juez, pues obviamente va a decir en 10 a una persona será culpable y quizá a otros se confirma el estatus de inocente que es de antemano reconocido por la ley. Entonces somos muy impopulares. En el caso de si me ha tocado conocer de alguna persona que se encuentra actualmente privada de la libertad y sea en realidad inocente, pues yo creo que más bien todos los asuntos hoy por hoy en donde las personas son acusadas, aun y cuando materialmente estén detenidas bajo una medida cautelar de prisión preventiva, pues formalmente son inocentes hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Y luego, si un juez decide condenarlo, por ejemplo, como jueza de ejecución, recuerdo perfectamente que todo el mundo me decía, es que yo soy inocente, yo soy inocente. Me sembraron la droga o esto pasó. Son muchas realidades las que se ven caso a caso, pero afortunadamente existe dos figuras jurídicas muy importantes. Una es el reconocimiento de inocencia y otra es el juicio de amparo. Y a través de estas figuras nos podemos dar cuenta que los jueces no decimos verdades absolutas. Somos poco entendidos porque aun y cuando nuestras resoluciones sean confirmadas de manera ordinaria con los amparos que están previstos con los recursos que están previstos en la ley o con el amparo, la gente siempre va a decir, el juez condenó al inocente y absolvió al culpable. Pero es un hecho objetivo que a través de estas herramientas como el reconocimiento de inocencia o el juicio de amparo, pues cuestiones que parecían definitorias, como en una sentencia de primera instancia o de segunda instancia en la apelación, que nos digan, no saben que no es cierto, faltó esto, faltó este otro dato, no se analizó conforme a estas reglas de la prueba indiciaria cualquier situación, y es posible que una persona ya siendo condenada en 2 instancias pueda tener una decisión diferente, y creo que esa es la bonanza también del Poder Judicial, que las personas juzgadoras con su arbitrio pues no hay absolutos, y por esa razón es que insisto en esa experiencia, pues ya ni como jueza de ejecución, sino también hoy en día como jueza de enjuiciamiento, pues yo misma confirmo, ¿no?, una sentencia condenatoria que me fue confirmada, por ejemplo, en segunda instancia, puede ser que cambie o que confirme, pero ni estoy mal, ni mucho menos, o sea, es parte del ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí he conocido pues varias historias de la gente que habla, y una de ellas fue el ejemplo del vendedor ambulante que comentaba en el segmento anterior. Qué complicada la función de los jueces, de las juezas, la tuya, por supuesto, porque no hay prueba y error en su función. No, por supuesto que no. O sea, nosotros ya estuvimos en la facultad, ya estudiamos, ya estamos en los cursos y es el momento para equivocarse. Pero la verdad, cuando una decisión es desfavorable para alguna de las partes, que como yo te lo decía, siempre va a ser en el caso de los jueces y en materia penal ni se diga, bueno, o sea, no, es imperdonable. Y por eso yo lamento tanto que sea tan poco entendida la función del juez, pero creo que ha sido una cuestión institucional. Primero,
porque los jueces no debemos, por ley, guardar sigilo de nuestros asuntos. Así es. Para darme a entender, aunque nos estén quemando en la vía pública, o sea, hoy en las redes sociales, y que estén señalando cuestiones que ni siquiera son reales, pero el juez no se puede defender en ocasiones porque no estamos impedidos luego para dar entrevistas, y luego si no hay apoyo institucional para que a través de la comunicación social se pueda aclarar alguna situación, pues peor. Pero ¿saben cuál es la herramienta que tienen todas las personas para confirmar si un juez está en lo correcto o no? Pues hay que pedir las versiones públicas de las sentencias. Claro. Hay que pedir las versiones públicas de las sentencias, hay que ir al video y hay que ver si en efecto lo que se dice de que uno se equivocó en un asunto es real. Luego dicen cuestiones también tan básicas, pero muy importantes, eso sí, en las decisiones de un juez. Por ejemplo, que no sabemos resolver con perspectiva de derechos humanos, o sea, con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, si son personas indígenas, etcétera. Bueno, es que eso es elemental, o sea, elemental que las personas juzgadoras no solo conozcamos los criterios y los ordenamientos nacionales, internacionales de la materia, sino sobre todo que la gente, muy importante, debe de saber que cuando un juez resuelve con esta perspectiva de derechos humanos, debe evaluar todo, y todo es todo. O sea, ¿cuál era la actividad que desarrollaban las partes involucradas, el activo y el pasivo al momento del hecho? ¿Por qué se reunieron por última vez o por primera vez? Si era la primera vez que la violentaba, si con anterioridad, por ejemplo, había ejercido violencia patrimonial, económica, sexual de otro índole. O sea, si yo me voy a analizar solamente la muerte de una mujer y no analizo el contexto en el que tuvo verificativo esa privación de la vida de una mujer, entonces no estoy aplicando la perspectiva de género. Y así te puedo dar muchos ejemplos, que por eso digo, el juez se enfrenta hoy por hoy a muchos retos, porque mientras exista esa, pues además que nosotros hicimos una promesa, un juramento a la Constitución, no solo para guardarla, para garantizar lo que en ella se establece, sino porque nosotros también tenemos un deber, una ética inquebrantable de poder hablar deliberadamente de los asuntos, ¿no? Eso nos ha caracterizado siempre, el ser reservados, el tener bajo perfil, y justo nuestro reto ahora es que como el nuevo juez cambia, pues nos tenemos que abrir más, pero la ley debería de ir acompañada también de ese reto, no nada más el proceso electoral. ¿Cuál es el caso o los casos más dramáticos que te ha tocado conocer en las cárceles de México? Bueno, pues mira, yo ahora, tuve la oportunidad de conocer todos los centros de reclusión en la Ciudad de México. Eran 11 y hoy en día son 14, son 13 relacionados con delitos y es uno de detenciones administrativas que todo el mundo lo conoce como el Torito. ¿Sí? Que ojo también a las personas que nos ven. Una persona que es detenida por el alcoholímetro, ya hay un registro nacional de detenciones, ¿eh? Entonces no es necesario que cometan un delito para que su hermoso nombre esté ahí en esa base de datos, aunque no constituye antecedente penal, pero es importante que lo sepan. Y bueno, en las experiencias en el centro de reclusión, cuando yo comencé les decía que había una población penitenciaria de 42,000 personas. Ahora, como ya hay tantos jueces de ejecución en el país, ya no digo en Ciudad de México, éramos 2 y ahorita ya hay muchísimos más, y además tienen sus sedes en cada centro de reclusión, porque también cuando yo estaba tenía que hacer traslados no nada más de Ciudad de México, sino de todo el país. Pero bueno, ¿qué pasa en el caso de las personas? Todo el mundo ve la prisión y las personas privadas de la libertad y se imagina a un grupo de personas del sexo masculino. Pero se olvidan de las mujeres, se olvidan de los adolescentes en conflicto con la ley, se olvidan de las personas con algún trastorno mental. Entonces me voy a centrar en este último caso, en las personas con algún trastorno mental. En el caso de la Ciudad de México, se encuentran recluidas en el sur, en el reclusorio sur, en algo que se conoce como Cebarepsi, en donde pues durante su estancia les dan, por ejemplo, medicación para que estén tranquilos, también para que no sean violentos con sus compañeros, no comprometan la gobernabilidad del centro. Se promueven también pues tratamientos de desintoxicación y deshabituación, porque muchas personas, o sea, en muchos de esos trastornos, la gran mayoría, diría yo, no son congénitos, sino que fueron provocados por el consumo de alguna droga tóxico enervante. ¿Qué es lo que yo he aprendido? El abandono
el abandono en su máxima expresión del núcleo más cercano de estas personas. Porque una persona con un trastorno mental comete, ¿qué tipo de delitos comete? Por ejemplo, el robo de alguna cuestión en una tienda, la verdad, de la esquina, por hambre, y comete el robo, o porque dio una nalgada en el transporte público porque vio a una mujer muy atractiva. Pero es decir, una persona con un trastorno mental que jurídicamente se conoce como inimputable es objeto sistemáticamente de discriminación. 100%. Sí, de discriminación. Sí. Entonces, ahora el reto de las personas juzgadoras es conocer su historia, presidir sus procesos y dictar las resoluciones con una perspectiva de derechos humanos a la luz de un modelo inclusivo, social y sin discriminación. ¿Por qué razón? Porque una persona con un trastorno mental tiene derecho no solo a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino a tener una familia, a tener una vivienda, a tener un trabajo, a hacer deporte, etc. Y entonces cuando están privados de la libertad, o sea, todo eso parece muy bonito en la doctrina, pero resulta que cuando están privados de la libertad, como las mujeres, son abandonados. Y me tocó ver, pues sí, varios casos en donde ya concluyeron con su medida de internamiento y me hablan del centro de reclusión. Les estoy hablando de mis primeros años como jueza de ejecución de sanciones penales. 2011, 2012, 2013. Jueza, ¿qué hacemos con esta persona? Ya le abrimos la puerta y pues nadie vino por él. Nadie vino por él. Y bueno, pues luego ya también de reflexiones, etcétera, porque pues nos enfrentamos a casos que nunca antes había tenido un juez de ejecución. ¿Por qué razón? Pues porque éramos dos, nada más en la Ciudad de México y nunca habíamos resuelto esos temas, ¿no? Los llevan, les dan acompañamiento hasta sus domicilios y la propia mamá les dice, ¿saben qué? Llévenselo. Yo aquí no lo quiero. O sea, es violento, no tengo para sus medicinas y no lo puedo tener aquí. La verdad es que nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Está lloviendo, no tiene que comer, no tiene dinero, no tiene ropa, ¿en dónde va a dormir? ¿Saben? Es un drama de verdad muy grande, muy triste. ¿Y qué es lo que se hace generalmente? Hay asociaciones civiles porque pues todavía, o sea, digo, hay infraestructura en el Ejecutivo, en el gobierno de nuestra ciudad y de todo el país, en todos los gobiernos, pero no da para mantener a tanta gente, tampoco, y menos contra su voluntad, porque como lo dije, es un sujeto de derechos, no es una persona, como se les dice, ¿no? Que está loca o que, bueno, pues como que vamos a tratarla como enferma. No. Ese señor ya se responsabilizó de sus actos, ya compurgó la consecuencia jurídica que se le impuso por haber cometido un delito. Entonces, hay asociaciones civiles o lugares, por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay uno que se llama La Coruña, pero claro, lo reciben siempre y cuando esa persona quiera ingresar, ¿sí? Quiera someterse a un tratamiento de desintoxicación, pero si no quiere, pues también lo tienen que dejar. Entonces está a la suerte, ¿no? A la obra y gracia de Dios esa persona, porque pues luego se convierten en personas indigentes y es un círculo vicioso. O reincide, ¿no? Ajá, es un círculo vicioso porque tiene mayor probabilidad de cometer otro delito. Y entonces no se le reprocha penalmente, pero sí se le reprocha socialmente, porque aunque no tenga la capacidad para comprender el carácter ilícito de su actuar, pero pues sí tiene necesidad de comer, sí tiene necesidad de ejercer sus derechos sexuales, en fin, o sea, ese es un caso dramático. Otro caso dramático, muchos casos dramáticos son, por ejemplo, las personas transvestis, las personas gays, etcétera, ¿sí? O sea, históricamente el derecho penal ha sido patriarcal, ¿sí? Ha sido patriarcal. Y la clasificación en los centros de reclusión hasta hace muy poco ya es binaria. Digo, es un avance, hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa con esta población? O sea, también tienen necesidades, también hay que garantizar sus derechos. Sí, claro. Y luego, pues ingresan sanos, pues lo que es, ¿no? Ejercen sus derechos sexuales y se contagian de VIH. Y luego, pues fallecen. Un drama muy grande que me tocó ver, que bueno, que yo ya sabía desde cuando era secretaria de acuerdos, mucho antes de ser juzgadora, es que yo esperaba a la gente, a su audiencia, y me decían, pues ya no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Pues falleció porque falleció de tuberculosis. Uf. Y casualmente, yo recuerdo perfecto y con mucho respeto para las autoridades penitenciarias, porque además tienen una labor de una envergadura titánica, ¿no?
Pero pues la causa de la muerte de las personas era tuberculosis. Lo recuerdo, al menos en mi experiencia. No, pero ahora no. O sea, ahora ya vemos que hay enfermedades crónico-degenerativas, bueno, otra serie de factores. ¿Y qué me dicen de la contingencia sanitaria sin precedentes? Si nosotros no salíamos de casa con estas medidas sanitarias, estuvieron restringidos todos los servicios, en fin, pues la verdad sí fue un tema eh, que ameritó una gran fortaleza para que a su vez nosotros diéramos esa fuerza a otras personas que estaban pasando por un drama, de que yo nuevamente volví a esperar no solo al justiciable, sino que estoy esperando al Ministerio Público en la sala de audiencias. Estoy esperando, de veras me llega mucho, estoy esperando a los testigos, a los policías, y no llegan. Y no llegan porque me dicen, falleció, acaba de fallecer, acaba de fallecer, y pues no tenemos las constancias, las actas de defunciones, porque ustedes recordarán que era tanta la gente que falleció que ni siquiera se podían entregar a tiempo bueno, como antes se entregaban las actas de defunción. O sea, ahora ya vamos a un kiosco, pero digamos que una cosa, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Una cosa motivaba a otra. Pues muchos dramas te puedo comentar, Judith, pero pues soy un libro abierto en tu programa, lo que tú me quieras preguntar, adelante. Pues nos comentaste 2 casos, pero yo supongo que conoces muchísimos más. ¿Cómo sobrellevas tú estos temas, no como juzgadora, porque como juzgadora estás preparada, pero como mujer, como persona? ¿Cómo llegas a tu casa con toda esta carga emocional de estos casos tan complicados? O sea, nos los estás compartiendo aquí a mí, pero por supuesto a nuestras audiencias, y yo tengo un nudo en la garganta. Y son 2 casos los que nos compartiste. ¿Nada más 2? Nada más. Nada más 2, pero mire, ya vamos por el tercero y te lo digo. El drama de las mujeres cuando tienen a sus hijos y tienen que separarse de ellos hasta los 3 años. En nuestro país, antes de la entrada en vigor del juez de ejecución, los niños, no había una norma universal en nuestro país. O sea, los pueden tener hasta los 3, hasta los 4, hasta los 5, hasta los 6 años. Y claro, que entre más tiempo estuvieran con su hijo, pues más difícil el proceso de poder separarlos, ¿no? Afortunadamente, con la Ley Nacional de Ejecución del año 2019, ya se estableció que este proceso es solo hasta los 3 años, por muchas razones, pero también por los derechos del niño, ¿no? De los derechos del infante. ¿Cómo llevo toda esta problemática? No solo la jurídica, sino también la humana. O sea, ver las caras de las personas justiciables, de los hombres y mujeres, cuando el único momento, además de la visita familiar en el centro, pues lo van a ver a su audiencia o van a acompañar a la víctima a su audiencia. Creo que los medios de contención para estos temas siempre son muy importantes. La pareja, la familia, todo eso es importante, y sobre todo dividir, que es lo que yo hago, intento hacer, a veces muy disciplinada, a veces se pierde cuando uno se quiere llevar trabajo a la casa, pero no. O sea, yo intento darlo todo en la oficina, de lunes a viernes, y evitar llevarme trabajo a la casa para los fines de semana, porque entonces no podemos desconectar. Otra cuestión que a mí me encanta hacer es dar clases en la Facultad de Derecho. O sea, yo la verdad me la paso como pez en el agua, porque me enriquezco, o sea, como persona aprendo tanto de los jóvenes, me maravillan y los admiro tanto, cómo manejan las tecnologías, cómo llevan sus redes sociales, cómo son alegres, cómo me comparten sus gustos musicales de, maestra, ya escuchó a este artista, al otro no, y voy a ir a este concierto. Y digamos que otros ámbitos, tanto el personal, el familiar, el académico, me ayudan a equilibrar el tema jurisdiccional. Si yo no contara con estas fortalezas, porque sin duda alguna me considero afortunada, hoy es martes, hoy es jueves, mejor dicho, hoy es jueves, ya no sé ni en qué día vivo, di mi clase en la UNAM a las 7 de la mañana, y claro que me encanta aprender de los jóvenes, y todo eso me fortalece. Siempre digo, más me tardo en entrar en la sala de audiencias que en lo que resuelvo. Intento con la mayor eficacia, con suficiencia jurídica, con perspectiva de derechos humanos, pero saliendo de mi oficina es otro mundo. Eso es lo que me ha ayudado, la verdad. Si no, no podría, o sea, llevo 25 años, no hubiese podido salir adelante con tantos dramas
de las personas y que por supuesto que no podemos ser ajenos a estas realidades. Con eso me voy a la pausa. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Seguimos conversando con Belén Bolaños, candidata a magistrada de circuito en materia penal. Jueza, ¿qué es lo más chusco que te ha sucedido en el ejercicio de tus funciones? Bueno, muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Te puedo contar de la experiencia, por ejemplo, de mi primer audiencia, porque los jueces de ejecución fuimos pioneros en los famosos juicios orales. Sí. Entonces recuerdo que en la primera audiencia que yo llevé como jueza de ejecución de sanciones, pues pensé que el aforo iba a ser el de la sala de audiencias, ¿no? Para unas 40 personas, y resulta que hasta estaban poniendo pantallas afuera del local del juzgado para que pudiera ver la gente y los medios de comunicación cómo se llevaba a cabo la audiencia, aunque propiamente no era un juicio oral como hoy en día los conocemos en el sistema penal acusatorio. Uh-huh. Eso no me lo esperaba. Eso para mí pues fue un reto, pero por supuesto muy gracioso, porque al día siguiente, pues yo estaba leyendo por primera vez, ¿no? Ya como jueza, un tema que yo había resuelto en los medios de comunicación y yo lo tomé con mucha gracia porque también se decían cosas que ni siquiera había resuelto. Y bueno, pues eso me pareció lo más gracioso, los famosos juicios paralelos que a veces pueden ser chuscos o muy nocivos también para las personas juzgadoras. Otra cosa que me parece muy graciosa es que comenzamos también a realizar los traslados, pero digamos que con el visto bueno de un juez, porque antes lo hacía la autoridad penitenciaria, o sea, el Poder Ejecutivo, para garantizar la gobernabilidad de los centros. Resulta que cuando yo comencé la función jurisdiccional no había Ciudad de México y no vivíamos en una entidad federativa, sino vivíamos en el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión, y que además los jueces en materia penal teníamos competencia, era una competencia también muy sui generis, porque teníamos competencia en el Distrito Federal y en las Islas Marías, o sea, en los territorios federales. Uh-huh. Y por lo tanto, las personas que cometían delitos compurgaban sus sanciones en los centros de reclusión del Distrito Federal o en Islas Marías. Pero ¿qué pasaba cuando desde Islas Marías literalmente promovían su beneficio preliberacional? Uh-huh. Pues como sabíamos que de antemano era una persona con una gran trayectoria penitenciaria, y me refiero con una gran trayectoria a que ingresó con la primaria trunca, pero en su estancia en reclusión no solo terminó la primaria, sino terminó la secundaria y el nivel medio superior, que por ejemplo realizó actividades además de las recreativas y deportivas, pues se especializaba, por ejemplo, o más bien se especializaba en una área del conocimiento dependiendo de la oferta del centro para poder dar clases, a lo mejor, bueno, quizá en computación, en inglés, en carpintería, yo qué sé. Entonces, cuando recibíamos este tipo de peticiones, pues recuerden que antes, pues no era tan recurrida la videoconferencia. No. Porque esto fue a partir del COVID. O sea, así definitivamente es. Todo el mundo le entraba a las videoconferencias. Con las videoconferencias. No, o sea, ya existían las videoconferencias. Pero se hizo más frecuente, ¿no? Pero se democratizó definitivamente llevar a cabo las audiencias en una forma desafiante que, pues, claro, por supuesto que antes no existía. Pero nosotros que ya sabíamos que íbamos a externar a esta persona, pues realizábamos el traslado para privilegiar la inmediación. Uh-huh. Bueno, estoy hablando, aclaro, del año 2011, 2012, porque esto por supuesto que ha quedado superado. Sí. Y pues claramente una práctica lleva a otra, o sea, y pues queremos siempre potenciar todos los procedimientos y acortarlos. Pero bueno, en conclusión, cuando yo realizaba el traslado de cierto número de personas, o sea, te estoy hablando de 30 personas, uh-huh, me decían del sistema penitenciario, bueno, pero es que no puede ser traslado tan fácil, porque hay que trasladarlo, por ejemplo,
de las Islas Marías a Nayarit en buque y luego de ahí los tenemos que traer o vía terrestre, que era lo que más se usaba, o sea, se estilaba, repito, estoy hablando del año 2011, en camión, en vehículo. Sí. No, pues ¿cuándo iban a llegar a la audiencia? O sea, iban a llegar pues el próximo mes, pero no iban a llegar cuando pues nosotros señalábamos ya la audiencia, y porque además en un mes pues ya no, porque mucha gente ya compurgaba su sanción en, no sé, en 20 días y pues no los íbamos a esperar 2 meses en lo que realizaban el traslado de las personas privadas de la libertad. ¿Qué pasó? Que pues el juez siempre hace uso, por eso es juez penal, ¿verdad? Uh-huh. Hace uso de sus medidas de apremio para que garantizar el cumplimiento de una determinación, definitivamente, y cuando el juez ordenaba a la autoridad penitenciaria necesitamos a esta persona para esta audiencia este día a esta hora, pues hay que cumplirla. ¿Y cómo se hacían estos traslados? No, bueno, pues al final no solo terminaron abandonando la vía terrestre, uh-huh, sino que a mí me pareció muy gracioso que por primera vez, bueno, no por primera vez, pero que ya empezaron a comprar cada vez boletos de avión para que en vuelo comercial se viniera, pero no nada más el vuelo de la persona privada de la libertad, sino de su custodio. Generalmente se compran 6 lugares, porque son los 2 de enfrente, los 2 de atrás y el custodio que tiene al lado. Digo, no es una cuestión menor, y sobre todo cuando son de determinados centros, pues se tiene que trasladar a la persona con las condiciones de mayor seguridad, no solo por su seguridad, sino sobre todo por el resto de la tripulación. Y sí, era muy gracioso porque me decían, no, pues es que tiene que salir el buque pues con unas 30 personas, si no lo hacemos. Y digo, no lo hacían, pero siempre hay áreas de oportunidad, y con el tema del juez de ejecución que comenzó en 2011, empezaron los vuelos comerciantes de todas las personas en reclusión, y así se hace hoy en día en todo el país. O sea, a quien le pregunten, así se trasladan a las personas privadas de la libertad. Y lo más gracioso que en ocasiones, si no hay demanda en lugar comercial, pues se vienen en primera clase. Ahora sí viene lo chido. A ver, Belén Bolaños, te estamos escuchando ahorita. Yo tenía la idea, porque lo veo en las películas, la verdad es que no tenía conocimiento de esto que me estabas diciendo, que efectivamente los trasladaban en un vehículo. Es como normalmente vemos en las películas. Ni por aquí me pasaba que son trasladados, y menos en primera clase. Ahora pueden hacer que aborden los prisioneros. Solo haga que atiendan cualquier asunto personal antes de que los demás pasajeros comiencen a abordar. Bueno, son escasos las personas que se trasladan en primera clase, dependiendo de la por su seguridad, de la urgencia. No, sobre todo de la urgencia. Uh-huh. O sea, si no hay vuelo, pues sí, ahora sí que donde haya lugar, ¿no? Por eso me parece graciosísimo, porque uno está de lo más tranquilo y pues en realidad no sabemos con quién estamos, ¿no? Con quién estamos siendo trasladados de un lugar a otro. Uf, caray. A ver, eres pionera de la colocación del brazalete electrónico en la Ciudad de México. Sí. ¿Qué historias nos puedes compartir de este tema, Belén? No, bueno, muchísimas. Fíjate que como colocamos los primeros brazaletes, todo el mundo se imaginaba un brazalete como una pulsera, pero parece un Apple Watch, pero solo que va en el pie. Ajá. ¿Por qué razón? Pues para que la gente no sea estigmatizada, para que sigamos protegiendo su dignidad. Que no se vea. Sí, que no se vea, en conclusión, y que además es flexible y hipoalergénico, o sea, es muy fácil de usar hoy en día. En el momento en que yo lo coloqué por primera vez, solamente había ciertos estados con equipos en México. Estoy hablando de Chihuahua, de Nuevo León y de Ciudad de México, que empezaron como en el año 2005-2006 a adquirir sus primeros equipos. La tecnología que se utilizaba en Ciudad de México era israelí o americana, y había, pues, ¿qué te gusta? Unos 600 equipos. Pero con eso, pues, no hacemos nada con la población que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, se empezó a democratizar el uso del brazalete electrónico, pero yo recuerdo que las primeras ocasiones, como estaba condicionada el uso del brazalete a una demarcación geográfica y a un cronograma de actividades, porque de lo contrario era motivo de revocación, y sobre todo se acotaba
esa demarcación geográfica para garantizar que la persona pues no se evadiera de la acción de la justicia. Entonces, realmente se discutió mucho el uso del brazalete. ¿Por qué razón? Pues porque, por ejemplo, un chofer de transporte turístico no podía usar el brazalete. ¿Por qué razón? Pues porque la demarcación geográfica solo es en Ciudad de México. Nada de que te me vas a Jalisco o a Oaxaca a prestar tu servicio. Te vas a dedicar a otra cosa mientras tengas el brazalete. Bueno, pero llegó un momento en que también se demostró, porque yo apuesto por las alternativas a la prisión, pero también está probado que una persona más de 3 años monitoreada, pues no es tan fácil que se garantice el éxito de la alternativa a la prisión. Y no me voy tan lejos. En las historias que conocí del brazalete electrónico, luego de unos 8 meses, por ejemplo, se revocaba la utilización del brazalete electrónico. ¿Por qué razón? Pues porque México se caracteriza porque nuestros nacionales son muy creativos. Así es. Y nos damos a conocer en todos los lugares del mundo por nuestra creatividad. Así es. Y siempre no vemos el qué, sino el cómo. Y en esta ocasión no fue la excepción. Colocábamos la pulsera de brazalete electrónico y el centro de monitoreo en aquel entonces estaba más o menos en San Antonio Abad, sobre Calzada de Tlalpan, que era pues justamente es una computadora muy grande y en donde están puntitos en donde se establecía dónde estaba una persona con su brazalete monitoreo. Sí, es un monitoreo, o sea, como lo podemos ver en cualquier momento con cualquier aplicación, por ejemplo, de Waze, de Google Maps o de lo que hoy en día hay, ¿no? Bueno, entonces resulta que mi primera revocación de brazalete electrónico fue porque se dieron cuenta que el sensor como que nada más daba vueltas en el domicilio. Y bueno, pues eso llamó la atención porque para garantizar el éxito del brazalete, el personal penitenciario realizaba visitas aleatorias en los domicilios que proporcionaban las propias personas preliberadas. De tal suerte que cuando se constituyen en el domicilio, porque pues algo no estaba normal, porque esa persona se comprometió, sí vive en ese lugar, pero tiene que ir a trabajar en otro lugar. Y si ya no estaba trabajando en ese lugar, o sea, si no se veía que se trasladaba, algo pasaba. Cuando llega la visita penitenciaria, se encuentran con que empiezan a buscar a la persona con el brazalete y se encuentran a un hermoso perrito que tenía en su collar la pulsera del brazalete electrónico porque claramente pues se rompió. No se tuvo mucho cuidado en hacerlo para no dañar el sistema de GPS. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, porque es como un Apple Watch. O sea, una cosa es la pulsera y otra cosa es la tecnología que está en sí en el dispositivo, ¿no? Y bueno, se hizo. Obviamente le revocamos el tema del brazalete electrónico, lamentablemente, pero creo que la gente pues todavía no entendía la importancia de poder gozar de su libertad con un dispositivo como esta. Otra historia que te puedo contar también muy graciosa es que empieza a sonar una alarma en el centro de monitoreo porque desapareció la señal. ¿Cómo fue eso? Pues porque con el movimiento corporal se está emitiendo una señal de manera permanente, 24/7, ¿sí? 24/7. Llega el personal penitenciario al domicilio y la persona ahí estaba, solo que profundamente dormida, y por esa razón no se detectaba el brazalete electrónico. Y la más graciosa, que de verdad la tengo en el corazón y siempre para efectos didácticos cito ese ejemplo, como las personas, imagínense, los jueces les autorizamos la vivienda, el lugar de trabajo y poco más, si acaso un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si les duele la muela? Pues tenían que avisar para que se salieran del radio y pudieran ser atendidos. O sea, cuestiones muy razonables. Pero una persona a quien le gusta salir, o sea, las actividades recreativas, las fiestas o los bailes, no sé, le colocamos un brazalete y resulta que lo cubría con papel aluminio. Con papel aluminio. Entonces aparecía en sus lugares que le fueron autorizados, pero desaparecía en ratitos y nadie se había dado cuenta. Esto sí, nadie se había dado cuenta. Sino que en las visitas aleatorias, pues nuevamente llegan y no está la persona. ¿Y dónde está la persona? No, pues se fue al baile de tal lugar en tal colonia. Y obviamente pues se dio aviso y en efecto traía la pulsera, no había sido destruida, pero se inhibió en menos de una hora, pero se inhibió la señal del brazalete electrónico. Y entonces esta anécdota también me dejó claro que una persona va a cometer delitos si quiere cometer delitos y no va a volver a cometer delitos y va a cumplir, por ejemplo, con el brazalete electrónico o con su libertad anticipada si así lo decide, porque
O sea, si nosotros no fortalecemos la dignidad de las personas, su capacidad de autodeterminación y el ejercicio de sus derechos, y sobre todo darles medios de contención cuando una persona es ya externada, porque una persona cuando es externada a la prisión, no sabes todos los derechos, o sea, que les son nugatorios, no por haber estado en prisión, sino que ya no tiene INE porque se lo perdieron o yo qué sé, ya no tiene acta de nacimiento, entonces no puede dar, por ejemplo, no puede inscribir en la primaria a sus hijos. Si no tiene INE, más allá de que no pueda votar, es que no se puede identificar, no puede hacer sus trámites. Y entonces la misma sociedad le empieza a cerrar las puertas a esa persona. Los estigmatizan muchas veces. Los estigmatizan. Sí. Y bueno, pues todo este aprendizaje que me deja, aparte de las experiencias graciosas, siempre el fortalecimiento de derechos de las partes que intervienen en un proceso penal, que trasciende a una sala de audiencia sin duda. Y también, bueno, la creatividad del mexicano, ¿no? Para hacer este tipo de cosas nos pintamos solos, no hay duda. Sí. En cualquier circunstancia. Mira que ponérselo al perrito. O sea, solamente a los mexicanos se les puede ocurrir eso, Belén. Sí, sin duda, sin duda. ¿Tienes algún pasatiempo que no sea trabajo, por supuesto, jueza? No, trabajo no, por favor. Pues mira, tengo varios pasatiempos, aunque a veces no los puedo ya realizar. Supongo que ahorita es muy difícil. Dependiendo del momento, sí. Como el que se vive actualmente. Pero por supuesto que cuando yo tengo la oportunidad, de verdad soy muy apasionada en lo que hago. En dar clases, en la función jurisdiccional, en las audiencias. Me gusta terminarlas en lo posible muy rápido. Ese tipo de retos que me impone el día. Pero como yo decía de desconectar, cuando por ejemplo llegan las vacaciones, ¿qué me gusta hacer? Quiero viajar a donde sea, claro, pero desconecto totalmente. O sea, ahí sí no quiero saber absolutamente nada del trabajo porque necesitamos un detox, ¿no? Necesitamos un detox. O estar con la familia, comer algo sencillo, pero pasar un momento agradable con seres queridos, con familia, con amigos, con pareja. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Más allá de leer un buen libro, o de ver una buena película en el cine, en la casa, etcétera. O sea, cuestiones muy sencillas. Esos son mis pasatiempos. O sea, yo apuesto también por lo sencillo, por lo tranquilo. Pero la verdad es como que me recarga la batería para poder continuar. Desconectarte un poco, ¿no? Sin duda. Para seguir trabajando. Sí, es importantísimo, la verdad. Mensaje para nuestras audiencias. A mí me gustaría decirles que siempre hay oportunidad para cambiar. Y por ejemplo, en el tema de la reforma judicial, yo no lo veo como un obstáculo, sino como una oportunidad para poder mejorar lo que actualmente pues, se ha criticado del Poder Judicial, de las personas juzgadoras. Que todo lo que hagamos también por mejorar la justicia, por restarle signos de opacidad, también debe de quedar claro, nunca es ni será suficiente. Pero desde la experiencia, desde el estudio, desde la pasión y sobre todo la vocación, yo apelo por que la gente vote ahora en este proceso electoral con las personas, no solo con trayectoria académica y jurisdiccional, sino también por una inquebrantable ética y por una visión humanista de la justicia que mucha falta hace en los tribunales. De acuerdo contigo, jueza. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la serie La Triste y la Colorada. Ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora, pero sobre todo muy motivadora. De verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y te invito a que regreses más adelante. Muchas gracias, Judith, a ti y a tu auditorio, y hasta pronto. Hasta pronto, y muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en la serie La Triste y la Colorada. Recuerde que si quiere ver esta entrevista y todas las demás, lo único que tiene que hacer es suscribirse, @Judith Gradilla, aquí les pongo la dirección, y también nos puede seguir en la serie La Triste y la Colorada, por supuesto, en Spotify. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.